Este sábado, los 103 postulantes a Contralor General del Estado rendirán el examen de conocimientos, pero quienes han superado los procesos previos y encabezan la lista por puntajes son propensos a ganar el concurso, Carlos. Andrea, entre los 103 participantes, entre los que encabezan esta lista, tienen un evidente pasado político, y de eso vamos a hablar dando la bienvenida y los buenos días a Martín Pallares, periodista y articulista de Diario Expreso. Martín, buenos días. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Martín, todo parece indicar que el proceso de designación del nuevo Contralor General del Estado caminará de forma expedita y por encima de la crisis política por la que atraviesa el Consejo de Participación Ciudadana. El correísmo, que respalda a Allen Berbera, quiere que este nombramiento se dé sin más demora y a toda costa. ¿Por qué? Bueno, esto es una carrera contra reloj. ¿Y por qué? Porque hay que entender la esencia de ese Consejo de Participación, en general del organismo, y luego del actual. Los miembros de este Consejo llegaron con una agenda, con un objetivo clarísimo. Entre esos estaba el de nombrar un contralor hecho a la medida del correísmo, entre otras cosas. Pero este era su tarea, su primera tarea, porque estaba pendiente. La única dificultad que han encontrado es unas acciones de protección constitucional que les ha demorado, pero esto es una carrera contra el tiempo, porque además pesa, o sea, está la amenaza de que sean destituidos por la Corte Constitucional. Es decir, claro, para que la gente un poco nos entienda bien, el Consejo de Participación Ciudadana nombra una comisión que es la que organiza el concurso para elegir contralor. Esa comisión empieza a trabajar con su propio ritmo y su propia velocidad, independientemente de lo que esté pasando ahora en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces eso quiere decir que mientras la Corte mantenga esos niveles de prudencia con los que está analizando el caso de Allen Berbera, en donde se definiría o no un posible desacato y eventualmente una posible destitución, esa comisión, en cambio, tiene una vía expedita para nombrar contralor, de tal manera que el nombramiento de ese contralor puede darse incluso por fuera de lo que ocurre en el Consejo de Participación. Y para ponerlo de forma también para que entienda la audiencia, lo que están haciendo es elegir a un nuevo Carlos Polit. ¿Por qué? Es exactamente el mismo proceso para elegir a Carlos Polit, porque están utilizando el reglamento que utilizó el Consejo de Participación en la época de Rafael Correa, con el que eligieron a Carlos Polit. Es un reglamento que permite ciertas licencias de esta comisión, y es el reglamento que luego adoptó la presidencia del Consejo de Participación de Sofía Almeida, con el que no llegaron a elegir contralor, estuvieron a punto. Claro. Luego vino el otro Consejo de Participación con Ulloa, pusieron un reglamento donde hay menos licencias para elegir, pero ahora de Allenberg cambió el reglamento y volvió al reglamento con el que eligieron a Carlos Polit. Así que lo que están haciendo es eso, están buscando a un nuevo Carlos Polit. Ya tienen un par de candidatos. Claro. Y mientras, vamos a hablar ya luego de los candidatos, pero mientras esto avanza, si hubiera una conformación política distinta en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿sería posible frenar, o más que frenar, porque también la idea no es que no tengamos contralor, pero sí ir vigilando de manera más cercana a lo que hace esta Comisión Ciudadana? Sí, yo pienso que sí. Por ejemplo, hay un factor clave en este proceso que se produce gracias al reglamento, que es que el secretario de la Comisión Ciudadana Nominadora, donde hay 10 miembros, 5 de la ciudadanía y 5 de las funciones del Estado, el secretario, que es el que maneja todo, el que tiene el control de todo, el que maneja los tiempos, la información, etcétera, sea con el reglamento que no es el de Carlos Polit, ese secretario es elegido entre los miembros de esta comisión. Claro. Con este reglamento, el secretario lo nombra a dedo el presidente del Consejo de Participación. Allen Berbera puso ahí a su asesor Francisco Toral. Eso quiere decir que mucha gente ha dicho, pero si esta comisión que está llevando adelante el concurso del Contralor no fue nombrada por Allen Berbera, en el periodo de Allen Berbera, sino en el periodo de Hernán Ulloa. Entonces muchos dicen, ¿por qué hay que tener preocupación si es una comisión que está por fuera de esta nueva correlación de fuerzas? Ahí lo que tú mencionas es que al nombrar un secretario dirigido por el despacho de Allen Berbera, es más fácil controlar el concurso. Exactamente, él tiene el control sobre las pruebas.
él tiene la influencia sobre todos los miembros. Bueno, además hay un miembro del representante de la Asamblea que ni siquiera está empleado en la Asamblea, es una señora Galarza, me parece, de apellido, no me acuerdo en este momento. Pero eso es clave. Y la otra cosa clave es que con el actual reglamento no existe ni prueba oral, ni siquiera prueba práctica, con lo que solamente existe un banco de preguntas a las que se les administra de forma discrecional. La prueba física, la prueba oral y la práctica, por lo menos permite que haya elementos más objetivos en vivo y en directo y que no se lo maneje. Y si a eso sumamos la manera en la que se revisaron, por ejemplo, puntajes de otros aspirantes, como el señor Guido Escobar, al que le terminaron restando 10 puntos y que curiosamente él era el mejor puntuado, genera más preocupación, porque uno dice, bueno, ¿qué mismo hizo la comisión? ¿Cómo se revisa lo que hace esa comisión para que la gente se sienta tranquila de que se está nombrando un contralor independiente? Sí, y milagro, los que aparecen en primer lugar ahora son los dos candidatos del Correio. Martín Pallares, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos con respecto al caso de Carlos Polit? Y llevo a esta pregunta porque muchos analistas y mucha gente que ha seguido de cerca este concurso dice que la primera puntuada, la señora Alejandra Vivanco, ha sido funcionaria cercana a Carlos Polit. Entonces, estamos eligiendo a una persona que puede ser Contralora General del Estado, que tuvo vínculos con Carlos Polit, que precisamente Carlos Polit ahora en Estados Unidos está enfrentando a la justicia. Pero si lo que quieren es elegir a un nuevo Carlos Polit. Pero, a ver, veamos, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Estaba planteado el juicio, Carlos Polit tenía ya 6 cargos en su contra. Lo que pasa es que ahora el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, ha pedido que se introduzcan nuevas pruebas. Básicamente, las pruebas son unos emails entre un empresario español y Carlos Polit, donde se ve que estaba gestionando ciertos favores y en el que están involucrados unos 2, 3 funcionarios más del exgobierno de Rafael Correa. Pero sí, lo de Carlos Polit Pero son una pruebas mancha contundentes, o sea, este proceso al que ha llegado el juicio de Carlos Polit con estas nuevas pruebas, ¿son contundentes? ¿Pueden marcar el rumbo del juicio o es un trámite más? A ver, primero, la jueza que está a cargo del juicio tiene que aceptar estas nuevas pruebas. Ahora, si uno ve las pruebas, suenan bastante contundentes. Hay señales de depósitos de hasta casi 700.000 euros en las cuentas del hijo de Carlos Polit. Pero claro, lo que tú traes a colación, Carlos, me parece que es fundamental. Estamos hablando de alguien que fue parte del círculo de la operación de Carlos Polit en la Contraloría. Ahora, Martín, ¿cómo tiene que, es decir, cómo debe mirar o cómo tiene que proceder la Corte Constitucional, sin que esto signifique obviamente ningún tipo de presión, el desenlace en el Consejo de Participación Ciudadana, cuando vemos que por otro lado el concurso al Contralor está ya avanzando y tiene tantas dudas? Incluso hemos visto que hace pocas horas Guido Escobar ha presentado una nueva medida cautelar para tratar de parar el concurso porque él insiste en que a él están perjudicando con las notas. Bueno, la Corte siempre ha dicho que sus tiempos no son los políticos, sino los jurídicos. Yo personalmente pienso que incluso en términos jurídicos es de una lentitud que a mí me parece al menos graciosa, ¿no? Porque en la audiencia del otro día de seguimiento de lunes se vio clarito que les habían estado mintiendo a los jueces de la Corte Constitucional. Se vio en la audiencia con la intervención de algunos de ellos, ¿no es cierto? Es el tema de la apelación a la orden del juez Quimis de Montecristi. No sabían o aparentaban que no sabían si se hizo la apelación o no. Después resultó que la apelación había sido hecho ya fuera de tiempo, o sea, como Martín, tener abuelita pero muerta, pero no había apelación y luego están los documentos adulterados, etcétera. A mí, o sea, no sé, yo sé que esos son tiempos judiciales, jurídicos, pero me parece que les Martín, están viendo la cara. ¿Y la mentira como concepto en la convivencia en el sector público, qué significa? No, pues el que alguien mienta en el sector público y aún más frente a la más alta Corte de Justicia de este país es algo que lo que hace es socavar
la más mínima credibilidad en un organismo público, ¿no? La convivencia está hecha precisamente en la fe pública de los actos y hechos del sector público. Claro, y más aún que esa crítica vaya al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el quinto poder del Estado. Martín Pallares, periodista y articulista de Diario Expreso, gracias por estar en contacto directo.